muy joven, Turco Asís empieza a ver un poco espejado en su padre lo que es la picaresca profunda, lo que es el ser alguien comprador, el arte un poco de la seducción. Bueno, me estoy devorando un tremendo ladrillo de más de 600 páginas que se titula Turco, vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís. Y estamos con los autores Pablo Perantuono y Fernando Fero Soriano. Un aplauso para ellos. Qué honor, gracias. Muchas gracias. Difícil entrevistar amigos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Cómo andas, Fero? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Contento de estar acá en tu programa, del Mazo. Así es. Bueno, yo contento que estén aquí. Bueno, esto que quizás empezó en una cancha de fútbol, como empezó el Libro de los Redondos. Tantas cosas empezaron en la cancha de fútbol. El fútbol de los jueves. El fútbol de los jueves. Espacio legendario. Bueno, ahí me enteré que fue Becerra, Juan Becerra, el escritor Becerra, el que les dijo, che, ¿por qué no hacen un libro sobre el Turco Asís? Exactamente, sí. Sí, nos lo ofreció él hace, no sé, 4 años más o menos. Y bueno, nosotros somos amigos y nos pareció casi en simultáneo que estaba buenísimo hacerlo, pero también nos pareció que era para hacerlo en equipo porque es un personaje, además de una trayectoria larguísima y muy pintoresca, y de una carrera muy oscilante, y era difícil de aprender todo eso, ¿no? De tratar de abordarlo todo, y un laburo de a dos. Estamos súper conformes de haberlo hecho de a dos, laburando espalda con espalda, habiendo ido a ver casi 100, en realidad hicimos más de 100 entrevistas, y son 95 entrevistados, algunos lo vimos más de 4 o 5 veces incluso. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Uno se hace cuando arranca un trabajo así, pero me imagino que una de ellas es con él o sin él, ¿no? Con Asís vivo y totalmente vigente, mediático a tope, o sin él, lo que sería quizás, puede ser con él y no ser una biografía autorizada, pero en este caso fue con un aporte mínimo de Jorge Asís. ¿Cómo fue ese primer intento de acercarse? Bueno, nosotros nos planteamos una estrategia porque conocemos su perfil escurridizo. Lo habíamos entrevistado por separado para nuestros respectivos trabajos con Pablo alguna vez. Cada vez que lo entrevistabas al turco y quería hablar de su vida, la tiraba afuera, se fastidiaba, te decía hablemos de política, a mi vida no le importa a nadie, está todo en mis libros, ¿no? Esa es una respuesta muy de él, está todo en mis libros. Y entonces nos planteamos no abordarlo, sino rodearle la manzana, es decir, entrevistar a muchísima gente y que él se vaya enterando que estábamos haciendo una biografía y que se empiece también a inquietar porque hablábamos con todo menos con él, de modo que cuando llegara el momento de hablar con él, él tuviera claro que nosotros ya sabíamos mucho de él y que estábamos embarcados en un proyecto del cual él no nos iba a bajar, de ninguna manera. Un poco darle su propia medicina también, ¿no? Y bueno, y fue un poco así. Y él, lejos de... O sea, él no se predispuso al 100%, a nosotros nos hubiera gustado tener mínimo, imagínate, entrevistamos a casi 100 personas, nos hubiera gustado tener mínimo 5 entrevistas con él, acompañarlo a algún lado, ir a comer con él, ir a alguna presentación de algo que haga él. Y bueno, a eso se resistió. Como que nos dio un par de charlas para conocernos, para hablar, para sacarnos algunas dudas, pero hasta ahí. No era todavía entrevista. Eran entrevistas, pero en un marco muy genérico, muy general, a grandes rasgos, digamos. Cuando quisimos abordarlo en detalle, ya él nos dijo, hasta acá llegamos, muchachos. Pero creo que eso también nos sirvió a nosotros, porque nos obligó a hacer un trabajo súper fino, súper preciso de información y de narración también. Cuando él dice está todo en mis libros, es muy interesante aclarar para quien quizás no ha leído la ficción de Jorge Asís, las ficciones, que él ha jugado mucho con un personaje llamado Rodolfo primero, en el cual es prácticamente su vida narrada casi en capítulos, ¿no? Con distintas secuencias, ¿no? El 73 se puede ver en la manifestación, su relación con el padre, hay un libro llamado Don Abdel Salim, que es el otro, es el padre, digamos, con otro nombre. Sin embargo, ustedes conocen un poco, ¿no? Las trampas de la verdad y la mentira, o de la ficción y el periodismo. Sí, totalmente. De hecho, nosotros, en el último encuentro que tuvimos con él, que fue el segundo, quisimos ir derecho a hacerle preguntas concretas y él se resistió. Le hicimos, todos nada más pudimos. Y la primera fue exactamente, queríamos
porque nos pareciera importante, pero queríamos ir a ese. Él cuenta en Don Abdel Salín, el libro que visitas vos, él cuenta su debut sexual, que es un debut sexual típico de la época y que pinta mucho la época. Y lo lleva al padre engañado, ni siquiera, la arma al padre, una cosa así. Y hay todo un folclore mega machista de la época, típico de la época. Y queríamos ir concretamente a eso, a ver, porque era novelesco eso lo que cuenta. Y él nos dijo que era así, que era tal cual como lo cuenta ahí. De manera que nosotros tomamos eso, pero también lo matizamos. No solo porque, bueno, es como dice él, en literatura, cuando uno dice yo, ya está mintiendo, sino también eso lo cotejamos con todo su entorno, con la gente que con lo que lo conoce. Estuvimos con gente que lo conoce, que fue a la primaria y a la secundaria con él. Aporto algo. El libro es una biografía clásica, pero tiene, bueno, vos ya lo estás leyendo. Cronológica, ¿no? Cronológica, a pesar de que tiene una escena tipo cine, arranca el libro con una traición, una escena de traición y después Te volvemos. estás adelantando. Bueno, es el principio. No te voy a contar nada al final. Pero quiero decir, también, no sé qué opinas vos, Mariano, pero tiene un tono de novela. O sea, es decir, es una biografía, pero se puede leer como una novela, pero no por nuestra pericia en todo caso, sino porque la verdad que el Turco tiene una vida de novela. Sí, sí. Es una aventura. Y también al pasar se puede viviseccionar los últimos 50 años de la historia argentina, ¿no? Porque completamente. Un chico que sale del barrio, que se hace afiliado al Partido Comunista, que después se va del Partido Comunista, que se hace peronista, que es ninguneado por sus colegas literatos, que después se zambulle con todo en el menemismo. Es el primer enemigo número 1 de Clarín. Es el primer. Exactamente. Ahora vamos a hablar de Clarín a fondo. Que eso le cuesta el ostracismo, muchos años. Bueno, hablaron pocas veces con él, como dijeron, no pudieron trabajar el libro con él. Y una vez que salió el libro, ¿tuvieron alguna noticia? Bueno, ¿Apareció el Turco? ¿No apareció? Sí, de hecho hay novedades a último momento, porque el libro salió hace 2 semanas. Nosotros sabemos que un día antes que saliera el libro a la calle, él pidió expresamente que le manden un PDF del libro a la editorial, con lo cual es obvio que lo leyó. Acaba de decir que no lo leyó, acaba de tuitear y ya lo dijo 2 veces. Ya lo dijo 2 veces, veces. Es obvio que lo leyó. Es obvio que está bien que diga que no lo leyó porque es el Turco, porque es un personaje. Y lo que acaba de poner, porque hoy salió una nota en La Nación, bastante chismográfica, vamos a decirlo, donde solo señala la nota en La Nación los amoríos que tuvo, que fueron muchos, algunos legendarios, basado en el libro, por supuesto. Toman del libro los amoríos que tuvo el Turco a lo largo de su vida. Es un señor con un aire don Juanesco que tiene 77 años, que como dice Mariano, atravesó la historia argentina, entonces también atravesó la historia de la... ¿Y cómo llega? Pará, pero entonces... Termino, Jorge, y esto. Él niega en el tuit de recién, que nosotros contamos que estuvo con Marine Le Pen, la candidata... la principal referente de la extrema derecha francesa, y con 4 o 5 damas más. Y él acaba de sacar un tuit diciendo, no es verdad que estuve con Marine Le Pen, ni con, creo que Marta Lynch, dice. Lo de Marta Lynch, por ejemplo, nos lo cuenta su exmujer, que Mirta Horta, que ya falleció. Nos lo cuenta ella, en prendido el grabador. Que estuvo con Marta Lynch. No, que cree que estuvo. Que no cree que estuvo. Nosotros reproducimos que eso en el libro. Creemos, eso, en textual de ella, creemos que estuvo, creo que estuvo con Marta Lynch, dice ella. Nosotros contamos eso, no contamos otra cosa. Y lo de Marine Le Pen nos lo cuentan 2 fuentes muy cercanas a él. Y hoy acabo de ver a una de esas fuentes muy cercana a él que me dice, pero obvio que sí. Claro. Me llamó por teléfono, ni bien sucedió. Ahora, viste que cuando uno hace un libro de este tipo, están los abogados de la editorial muy preocupados por todo este tipo de cosas. Ajá. Eso pasaba cuando había presupuesto, ahora ya no quedan. Ya no. No Ya quedan no hay ni abogados. No quedan ni abogados. No. O sea, no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de temor, nada. No nos dijeron nada. Actúan después. Y sí, en todo caso, pasa sí. algo. Es otra época, esta época ya no. ¿Cómo llega el Turco al Turco? Qué buena pregunta, porque yo creo que es un emergente de una época. Hoy estaba pensando que si tuviera que hacer un paralelo bien pop, diría que el Turco es algo parecido a Don Draper, el protagonista de Mad Men. Qué bueno, ¿por qué no la pusiste en el libro, Pablo? Porque no. Pero me parece que tiene algo de eso, que es representante de una época, que utiliza la comunicación, en el caso de Draper, que es la publicidad, pero en el caso de la literatura y luego el periodismo, como vehículo de ascenso social, cuando todavía tenía importancia escribir en un diario, vos lo sabés, hacer literatura.
Y él se da cuenta muy rápidamente que su lugar para... Él siempre quiso ser famoso, siempre quiso ser famoso. Y tenía, por supuesto, adentro un fuego sagrado que lo empujaba a ir hacia esa búsqueda. Cruzar simbólicamente y no el puente Pueyrredón e instalarse en la calle Corrientes a fines de los 60 era una propuesta exquisita y la verdad que muy seductora para cualquier muchacho del conurbano que tuviera apetencia de figurar, ni siquiera, porque él no quería. El otro día dijimos una frase que también parece interesante, que es que muchas veces la literatura es un lugar o de encuentro o de llegada de mucha gente, muchos de los que escribimos. Él fue de partida, fue un lugar de partida para convertirse en otra cosa. Claro. Nunca romantizó ese lugar. Lo utilizó para convertirse en lo que se convirtió, que es alguien justamente, es alguien que importa, que ocupa un lugar, que tiene... Un poco lo que es se nota con solo observarlo, ¿no? Exactamente. Porque Sí. ahí no hay engaño. O sea, no es alguien que tenga como una doble cara. Muestra permanentemente que eres una suerte de chanta argentino, la picaresca, ¿no? La que picaresca. Que arrancó así con esa... Ahora Sí, yo creo que se rumorea que la hermana fue el vehículo para que él consiguiera un nombramiento de Menem, ¿no? claro, porque yo entendí que tu pregunta era cómo llega el turco Asís al turco Menem. Sí, exacto. Claro. Ah. Bueno, eso que decís de la hermana, lo que nosotros sabemos es que la hermana no quiso hablar, es una de las pocas personas de su familia que no quiso hablar. Ella trabaja como astróloga y es una astróloga del poder, o lo ha sido en los 90. Bien podría ser esa una versión posible, pero nosotros no la tenemos chequeada. Lo que nosotros sabemos es que él se vincula a los Menem a través de Eduardo, a quien conoce en un viaje en los 80 a Siria, un viaje hecho, una invitación de aquel país para todos los descendientes célebres argentinos de Siria. Ahí se conocen. Él ya lo había conocido a Menem en la filmación de una película de Sarkis en el 74 en La Rioja, cuando Menem era gobernador, Carlos. Ahí se conocen y generan una afinidad, porque aparte son personalidades bastante parecidas. Ahora, lo que nosotros narramos en el libro en relación con la llegada concreta, es decir, cómo se sube al Menemóvil, podríamos decirlo, tiene que ver de alguna manera, con el ostracismo en el que él había caído después de traicionar, entre comillas, a Clarín con la novela Diario de la Argentina, que le vale un montón de años de Claro, vayamos a ese dato, silencio está total. bueno. Y ahí lo rescata Menem, de alguna manera. Él empieza a parar en el Florida Garden, donde paraban un montón de personajes de la política, los servicios de inteligencia. Donde se armó el las menemismo artes. cultural, ¿no? El menemismo se arma, y no solo cultural, diplomático también, político, se arma ahí y todos ellos se suben un poco al Menemóvil. Y él, de alguna manera, Menem le da la oportunidad a él de redimirse, de tener un muy buen laburo y a cambio de defenderlo en los medios, cosa que Menem, no recordarás perfectamente, Menem no tenía, ¿no? Lo que hay que decir, bueno, que de muy joven empezó a trabajar en Clarín, firmaba como Oberdán Rocamora, era como una suerte de periodista estrella. Sí. Como Oberdán Rocamora observó todo el funcionamiento de un diario como Clarín, que nosotros conocemos, excepto Mariana, todos pasamos por Clarín. Y cuando se va de Clarín, escribe el Diario de la Argentina, que es una obra muy, muy contrastante, porque por un lado denuncia de alguna manera lo que después quedó expuesto un poco más adelante de Clarín, ¿no? Que es un lugar de poder muy, muy denso, importante, pero también con los compañeros, ¿no? Sí. Entonces tiene algo muy de canalla. La cosa es que Clarín, el poder de Clarín, lo confinó por siempre prácticamente. Y sí. Lo desculparon hace poco, ¿no? Pero Sí. Sí. quedó totalmente confinado al punto que estaba leyendo que cuando asume como secretario de Cultura, Clarín puso una línea infame porque era palabra prohibida, Jorge Asís. Sí, Sí. sí. Ese mismo día había asumido alguien que ahora está en Legal y Técnica de este gobierno, ahora se me borró el nombre, que era ministro de Justicia. Asume como Rodolfo Barra. Rodolfo Barra. Asume ese mismo día, en esa misma ceremonia, y entonces el Clarín solo pone un parrafito de, también Jorge Asís reemplazó a Castiñeira de Dios. La Nación lo da un poquito más grande y después no les queda otra a ninguno de los dos diarios claro. que mencionarlo un poco más, porque después Menem lo nombra secretario de Cultura después de su paso como embajador en París. Pero bueno, para eso... ¿Y cómo observan ustedes dos que los dos se mueven un poquito entre el periodismo y la literatura, sobre todo vos, Pablo? Las primeras novelas, sobre todo,
que fueron en su momento fueron muy castigadas por parte de la intelectualidad y que provocó también el debate ese de los escritores que se quedaron aquí en Argentina en tiempos de dictadura y los que se fueron al exilio. De algún modo, Flores Robadas en los Jardines de Quilmes quedó como el bestseller de la dictadura. Sí, hay un parteaguas que es Flores Robadas. Hasta Flores Robadas, hasta el año 76 que él entra en Clarín y bueno, viene la dictadura, él era una promesa firme de la nueva promesa de la literatura argentina, probablemente con Ricardo Piglia, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero eran los dos de los más importantes. Sus libros, sus novelas, hasta ese momento habían tenido buenas reseñas. Digamos, estaba haciendo el camino tradicional, el que se espera de cualquier escritor joven, de a poco, sin gritar, haciendo obra, etcétera, etcétera. Como él es el turco, es un jetón y es transgresor, hace Flores Robadas y sale a decir además que es... Él le dice a su editor, le dice, yo te voy a traer... Esta novela es mejor que las novelas de Vargas Llosa. ¿Ok? Se lo dice a Jorge Laforgue. le dice así, es lo primero que le dice. Yo te voy a traer, se llama Flores Robadas, es mejor que Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa. Cuando Laforgue lo lee, dice, bueno, por supuesto que no era, esto nos lo dijo nosotros, por supuesto que no era mejor que Conversaciones en la Catedral, pero estaba muy bien. Y bueno, decidimos editárselo. Cuando sale, como se publicaba, se editaba muy poco, por mucho temor, porque las editoriales tenían mucho temor a los milicos, porque habían prohibido más de 100 libros, entonces no se editaba mucha literatura argentina. Cuando sale, en julio de 1980, se produce un fenómeno impresionante, el boca a boca, que tiene al principio tiene buenas reseñas incluso, en Clarín le hace una buena reseña. E inmediatamente pasa lo que pasa siempre con la cultura, con el gueto literario argentino. Cuando se convierte en un bestseller, toda la capilla intelectual se sale le a decir, viene en no, contra. Algo que pasó también con Osvaldo Soriano. Por supuesto que Claro. pasa con Osvaldo Soriano en los pocos años. Muy bien, Perantuono, Pablo Perantuono y Fero Soriano, aquí hablando del flamante libro, muy recomendable, Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís. ¿Se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Vamos a un temita, vamos con Sudaca, de Dante Spinetta con Trueno a las noticias y después conversamos un poco más con Fero y Pablo Perantuono. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor Con el Dante. Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, cállate luego. Soy el sudaca que suda la camiseta y luego llego a donde debo y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego sin efecto, a mí me dicen Diego. Somos los dueños del caserío, ni un, pero pisa donde yo riego. Si soy tu sexy motherfucking nena, los gringos están mirando para copiarme la actitud. El sudaca contraataca, muere y mata como tú. Yo muero por mi tierra como tú pa' Camarú. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial, la vida nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que Dime, te calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa por la patrulla cazando perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shorty, no dudes de mí. Yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. 6:30 de la tarde en todo el país. Luis Caputo recibirá mañana a Jorge Macri para avanzar en el cumplimiento de la deuda por coparticipación que reclama la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, recibirá mañana a las 11 al jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Es para avanzar con el cumplimiento del pago de la deuda que tiene el Poder Ejecutivo Nacional con la ciudad en materia de coparticipación. Según pudo saber Radio Nacional, el objetivo de esta reunión entre Caputo y Jorge Macri es seguir trabajando en línea como vienen trabajando los equipos técnicos para llegar a una solución. Así lo aseguran altas fuentes del Ministerio de Economía. Recordemos que esos fondos fueron recortados por el gobierno de Alberto Fernández y tras la judicialización el pago fue confirmado por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reunión se agendó esta mañana luego de un encuentro que mantuvo el jefe de gabinete Guillermo Francos con los diputados dialoguistas para avanzar en una agenda legislativa. Allí el diputado macrista Cristian Ritondo planteó la urgente necesidad de que se cumpla con el fallo del máximo tribunal. El diputado habló sobre la importancia de este cumplimiento no solo para la ciudad, sino también para la seguridad jurídica del país, dijo. Informó Liliana Arias para Radio Nacional, tu radio. Advierten sobre masivos cortes de energía eléctrica durante el verano en todo el país. Camesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, alertó que en caso de que no se tomen medidas, Argentina podría sufrir una crisis de abastecimiento de energía durante el verano de 2025. De presentarse iguales condiciones que en el pico máximo del verano pasado, igual disponibilidad del parque térmico, igual recurso renovable variable y con Paraguay utilizando el 50% de la central hidroeléctrica Yacyretá para abastecer la demanda máxima prevista, 3.700 megavatios, será necesario importar la máxima capacidad, 2.500 megavatios, y reducir reservas operativas, remarcaron. El expreso patagónico La Trochita tiene nuevo gerente. El referente de la libertad avanza en Esquel, Luis Seri, será el nuevo gerente de El Viejo Expreso Patagónico tras aceptar la oferta del Ejecutivo chubutense. El nuevo jefe de La Trochita quiere potenciar el tren turístico. Ya se firmó la designación, estaríamos asumiendo la semana próxima. A mí el ofrecimiento en principio me lo hizo Matías Taceta, al cual estoy muy agradecido porque estoy realmente feliz, ¿no?, de poder asumir este cargo que considero que es de una gran importancia, siendo que es uno de los grandes motores del turismo para Esquel, ¿no? La Trochita como cerro de esquí. Así que particularmente estoy muy feliz. Carlos Colser, Nacional Esquel, tu radio. Datos del tiempo. En Morteros, provincia de Córdoba, la temperatura es de 25 grados, la humedad 36%, cielo despejado. En La Valle, provincia de Santiago del Estero, 25 grados 2 décimos la temperatura, humedad 35%, el cielo está despejado. En Pico Truncado, Santa Cruz, la temperatura 6 grados 6 décimos, la sensación térmica 4 grados 4, la humedad 45%, el cielo está ligeramente nublado. Y aquí en Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, 16 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 75%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Estás escuchando Flores Negras con Mariano Belmazo. Por Nacional, tu radio. 6:35 de la tarde, estamos aquí en Flores Negras, estamos hasta las 20, como siempre, con todo el equipo. Y ahora con Pablo Perantuono y Fero Soriano, que vinieron a hablar del flamante libro, la biografía total, yo diría, sobre el turco Asís, vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís.
edición de Planeta. Y bueno, la verdad que es un gran libro, gran regalo también. Y también puede ser una puerta de entrada para meterse en la obra literaria de Asís, que tiene como 20 novelas, ¿no? Un disparate Tiene de más de 20 producción. novelas, sí. Y bueno, también uno ahí puede asomarse a los abismos de la historia argentina de los últimos 50 años, ¿no? Está un poco todo muy bien contado. Y Asís que tiene algo muy enigmático, ¿no? Porque un poco lo que preguntó Alperín, cómo llega el turco al turco, vos lo entendiste como lo entendí yo, Claro. que estaba hablando cómo llega ese chico dominico a ser el turco Asís. Exacto. Y Fero entendió que en realidad cómo llegaba el turco Asís al turco Menem. Sí. Bueno, porque tiene muchas cuestiones atravesadas. Por momentos parece una persona hasta noble, perseguida, alguien que con un origen plebeyo llegó a lugares muy importantes, y en otras parece un canalla de la peor calaña, que da ganas no sé, de cagarlo a trompadas. Exacto. Y todo eso está, ¿no? Claro, porque no es que parece una cosa o parece la otra, sino que es las dos. O sea, es más que el parecer. Es así, es él. Es un tipo que con claroscuros, con zigzags, con oscilaciones. Y es todo eso, lo cual lo hace absolutamente atractivo para contarlo, ¿no? Eso es justamente uno de los motivos que nos llevó a nosotros a encarar esto con todo, ¿no? Con todo quiere decir, bueno, 4 años de laburo, 600 páginas, 100 entrevistas. Es un personaje que además está buenísimo, por lo menos para mí estuvo buenísimo el laburo porque me derribó un montón de prejuicios que yo tenía, porque obviamente uno arranca un laburo así conociendo algo, teniendo una idea. Sí, el prejuicio ¿no? está. Por más libros que hayas leído de su literatura, tiene un prejuicio, ¿no? El mío, no sé, podía tener que ver con su etapa menemista o con su raro rol con los servicios o las operaciones de prensa. Pero bueno, uno aprende cuando se mete así, y si la lees, la biografía te va a pasar, seguramente al que la lea le va a pasar eso, que es, bueno, qué sé yo, pero era un tipo que también te da ternura, cuando esto que contaba Pablo, cuando el padre, que era un padre totalmente ausente, lo hace debutar sexualmente y de alguna manera le hace creer que la flaca con la que debuta estaba enamorada de él, eso te da muchísima ternura. Y además casi que de alguna manera freudiana, te explica un poco la configuración de esa personalidad, ¿no? Totalmente. Y alguien que lo quiera, ser famoso para que la gente lo quiera. Y ya que estamos con Freud, los dos son periodistas, los dos, yo no sé tanto vos has escrito un libro sobre Independiente con José Bellas. Yo soy Fero, sí. Pero ¿vos tenés alguna ficción? No, ficción no tengo. Pero bueno, de alguna manera los dos juegan a un lenguaje literario, ¿no? Un periodismo que quizás escapa, ¿no? de la llaneza del lenguaje periodístico. Los dos son del conurbano, vos sos del sur, muy cerca de los pagos de Asís, de Sarandí, sos, ¿no? Yo soy de Sarandí, exactamente. Nací en Sarandí. Y vos, todo lo contrario, sos de la zona norte. Sí. Pero bueno, hay también en el tránsito, porque yo también soy del conurbano, el tránsito hacia el centro es un momento, ¿no? Cuando uno empieza a ir hacia el centro, cuando uno empieza a conectarse con lugares quizás un poco mitológicos, como nosotros llegamos a vivir, de una manera quizás crepuscular, pero el Bar La Paz, lo que es Corrientes como lugar cultural, bueno, todo eso que tiene la vida del turco Asís, ¿a usted le pasó una suerte de identificación en cuanto a algunas de las cuestiones de la vida de Asís, que además, como ustedes, trabajó en Clarín mucho tiempo? Sí, seguro, seguro. En varias cosas, digamos. Incluso desde la relación o el vínculo con No quiero hablar de mujeres, palabra, ¿no? No quiero hablar de... Con la palabra, con el universo de la palabra, eso seguro. Incluso hay cosas muy concretas, que es que cuando nosotros contamos, por ejemplo, cómo es su desvinculación de Clarín, todo su recorrido, cómo fue a hablar con el personal, con gente de recursos humanos para arreglar la salida. Revivieron. Y revivimos todo, porque todos los que estuvimos ahí adentro y todos los que pasamos, casi todos nos fuimos con retiros voluntarios, bastante generosos en algunos casos, por suerte, de Clarín. Bueno, es tal cual como se vive, como lo vivimos cada uno de nosotros. Eso yendo a lo más concreto. Y después, en cuanto más, si querés, lo simbólico, seguro. Es un recorrido muy similar, es cierta fascinación que despertaba en el caso de él, a fines de los 60, y nosotros, en mi caso, a fines de los 80, comienzos de los
90, ir por primera vez a obras o a Cemento, o ir a la calle Corrientes, o ir a ver a las bandas, ir a ver a Los Redondos, etcétera. Por supuesto que en esa peregrinación del conurbano a la capital hay una fascinación y también una especie de despertar cultural que no se te borra más, claro. ¿Se puede decir que toda la literatura de Asís está llena de huellas sobre la vida de él, la vida real de él? Sí, claramente, claramente. Pero como decía Pablo al principio de la entrevista, él sostiene, lo repite hoy, lo ha escrito en algunos de sus libros, él dice, cuando uno escribe la palabra yo en literatura, ya está mintiendo un poco. Parte de la dificultad y aventura en la que nos metimos nosotros al hacer este libro tenía que ver con eso, en pasarle el tamiz a esa ficción, o esa ficción extraña del yo, a esa literatura del yo, y saber sacar qué de todo eso era verdad y qué de todo eso era mentira. Pero él de alguna manera, como sucede tanto y ha sucedido tanto después, y seguramente se seguirá escribiendo, de hecho esta es una época muy del yo en la literatura, él construyó la literatura básicamente a partir de su propia experiencia, ¿no? De lo que tomaba de la calle. Cuando nosotros de alguna manera le preguntamos, pero Turco, ¿no te arrepentís de haber escrito lo que escribiste de tus amigos en Clarín? Él nos dijo, muchachos, eso era literatura, ¿cómo me lo iba a perder? ¿No? Entonces está esa cosa ambigua todo el tiempo de él. Bueno, él ha sabido mezclar creemos nosotros, con muchísima capacidad literaria, esas dos historias, la ficción con la fantasía. Gran observador, ¿no? Así es, gran observador. Como todo, perdón, ¿no? Como todo buen periodista, como todo buen narrador, la observación es absolutamente gran importante. Gran observador de detalles, de imágenes, pero también de capas sociológicas. Él, por ejemplo, ha sido un tipo notable, al igual que lo era Roberto Arlt, pero ha sido un tipo notable para marcar, para observar y para precisar los contrastes sociales. Tiene un cuento extraordinario que se llama Nuestro tren, que él se toma el tren, y además intuyo que lo hizo una sola vez y con eso le alcanzó. Claro. Porque tenía un gran talento para narrar. Se toma el tren desde Tigre hasta Retiro y va a contar un tren que nos hemos tomado cuántas veces, Mariano. Sí, el Mitre, yo me lo tomé durante años y años y años, subía en San Isidro, me bajaba en Retiro, y él cuenta en ese viaje cómo va cambiando el color de piel de la gente, la vestimenta de la gente, las maneras de la gente, a través de las estaciones. Y es extraordinario. O sea, de San Isidro a Carupá. Claro, exactamente. ¿Y qué siente esos 100 que entrevistaron por él? ¿Qué surge? ¿Cómo es vivido por todo ese grupo que ustedes entrevistaron? Te puedo leer uno de los acápites, como arranca el libro. ¿A quién puede interesarle una biografía de Asís? A nadie. Carlos Corach. Uno de los entrevistados. Así arranca el libro. Lo primero que lees cuando abrís el libro. ¿Qué sienten de todo? De todo. Imagínate que ya por la cantidad de entrevistados nos encontramos con todo tipo de... Pero hay gente que lo adora, hay gente que lo desprecia, hay gente que le teme, hay gente que lo quiere ver sufrir. Pero si tuviéramos creo que lo hablamos mucho con Pablo, así que me animo a hablar por los dos. Si tuviéramos que hacer una síntesis de todo eso, lo respetan porque sobre todo ven en él una persona que no traiciona a sus amigos, por lo menos en el último tiempo, y no le pega a los caídos. Es decir... Eso siempre lo escribe. Si te puede haber castigado, pero si estás caído, no te pega. Te va a dar la mano. Bueno, muchachos, Fero Soriano, Pablo Perantuono, como todo buen libro, Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís abre ventanas, y una de las ventanas que abre tiene que ver con la propia literatura de Jorge Asís. Hay muchos párrafos del libro que dicen, esta chica después fue Samantha en Flores Robadas, este amigo Jorge Aulicino está presente en tal cuento. Abre ventanas y también da una pantallazo de lo que fueron momentos del país como el menemismo. Yo me había olvidado un montón de cosas de Sofovich, de lo que era la cultura... con Neusta, con Grondona. Con la nata. Cuando Menem dice, me leí todas las novelas de Borges, y él como secretario de Cultura tiene que salir a defender a su presidente, y lo defiende. Y lo defiende. Y lo defiende. Claro. Bueno, gracias muchachos. No, Suerte con el libro, con este recorrido. Y nos vamos con los redondos, Peran, ¿te parece? Sí. La hija del fletero, que yo creo que el fletero puede ser un personaje de Villa Domínico. Abdel Salim, claro.